¿Pueden ver la pantalla? Ahora lo voy a fijar. Sí, se ve perfecto. Bueno, perfecto, se ve. Vamos bien. Bueno, vamos a comenzar. Gracias por estar, por acompañarnos. Gracias, Marce, por toda la ayuda que me das, el soporte tecnológico. Digamos, la charla que presentamos hoy tiene por objeto fundamental presentarles unos nuevos productos que estamos lanzando, ¿sí? Son 6 productos y la charlita la voy a dividir en como 3 espacios. Un primer espacio, hablar un poco de todo el concepto de envejecimiento actual, de well aging, de un poco la tendencia en general para tratar el envejecimiento, la longevidad, etc. Entonces, primero hablar un poco de ese concepto general. Después voy a hablar específicamente de todos los activos nuevos que estamos incorporando a los productos, que son varios, y después, como último tramito, les presento los productos y vemos más o menos qué contiene cada uno de ellos y para qué sirven y cómo se usan. Así que bueno, más o menos esa es la organización de la charla. Así que bueno, vamos, Marce, la próxima. Entonces, digamos, primero un poco, conversar un poco de lo que actualmente se entiende como envejecimiento, en donde en realidad lo que actualmente se entiende no como un único declive, sino como una sumatoria de procesos biológicos que están íntimamente interconectados y que moldean cómo nuestra piel, o entre todos influyen cómo nuestra piel va a evolucionar con el tiempo. Entonces, digamos, esto nos lleva a hablar de un concepto multifactorial en el envejecimiento, no es una sola cosa. Por lo tanto, eso nos lleva al concepto de que no lo tratamos con un solo ingrediente, no lo tratamos con un solo producto, sino que básicamente es, como decía antes, un concepto multifactorial. Y también alguno de los de la tendencia actual es considerar al envejecimiento y estudiar fundamentalmente la célula como unidad fundamental de nuestra biología, que nos va a llevar o nos va a explicar cómo se va produciendo el envejecimiento, cuáles son los factores que influyen, qué es lo que pasa a nivel celular, etcétera, y qué es lo que tendríamos que hacer para mejorar todo eso, ¿no? Y tener una longevidad y un envejecimiento, como se dice ahora, un well aging, un envejecimiento organizado, digno, ¿sí? Entonces, vamos viendo qué conceptos tenemos que tener en cuenta. Como decía, la célula como una unidad fundamental, las redes de comunicación intercelular, es decir, cómo se produce la señalización y la comunicación entre células que determinan los diversos procesos metabólicos, ¿sí? Otra cosa que hay que tener en cuenta es el contorno celular o el microambiente creado alrededor de la célula, que va a influir de una manera determinante en el comportamiento celular.
Y también esto nos lleva a involucrarnos en el concepto de la biotecnología a nivel vegetal. La biotecnología vegetal como la forma de utilizar ingredientes que vengan del reino vegetal y que podamos decir que pueden ayudarnos a mejorar o a tratar el envejecimiento o las distintas funciones metabólicas de nuestra piel. Próxima, Marcela. Hay muchos mecanismos primarios que suceden en los niveles íntimos y que por ahí nosotros no lo vemos a nivel de la piel. Nosotros lo que vamos a ver es el resultado del envejecimiento, ¿sí? Que lo vamos a ver con otras con otras características. Lo que vamos a ver es hidratación, pérdida de firmeza, pérdida de luminosidad, etcétera, ¿no? Pero en realidad lo que va ocurriendo van siendo un montón de fenómenos que nosotros no estamos viendo. Esos fenómenos son muchos, pero por citar algunos, la inestabilidad genómica, el acortamiento de los telómeros, las alteraciones epigenéticas, la pérdida de homeostasis proteica, la detección de nutrientes desregulada, la disfunción mitocondrial, la senescencia celular, el agotamiento de las células madre y la comunicación intercelular alterada. Es como que son, digamos, un montón de mecanismos de agotamiento que ocurren y que nosotros normalmente no vemos, ¿sí? Nosotros vemos otra cosa, vemos alteraciones de la piel, etcétera, etcétera, pero esto es algo que ocurre en el adentro y que nosotros normalmente por ahí no lo vemos. La próxima. También, digamos, eso podemos extenderlo a otro tipo de alteraciones, ¿sí? El inflammation, es decir, la inflamación crónica, la inflamación celular crónica, la inflamación a todos los niveles, ¿no? La desregulación de la autofagia. Ustedes saben, la autofagia, las células tienen una autofagia para eliminar las macromoléculas defectuosas, etcétera. Y bueno, cuando ese mecanismo estamos en una situación de envejecimiento, eso empieza también a fallar. Ya los lisosomas, que son las organelas de nuestra célula, en cuyo interior se producen las degradaciones de las diferentes moléculas, ya no funcionan como tal, ¿sí? Entonces empieza, es toda una serie de mecanismos que empiezan a fallar. El desequilibrio de la microbiota, ¿sí? La disbiosis, lo que conocemos como disbiosis cutánea, también es algo que tenemos que tener en cuenta cuando queremos de alguna manera tratar una piel y evitar el envejecimiento, ¿no? Cambios en las propiedades mecánicas de los tejidos y acumulación de macromoléculas dañadas y residuos celulares. Bueno, eso tiene que ver también un poco con la falla del mecanismo de autofagia, ¿sí? Entonces, son todos mecanismos que nos van a permitir entender las causas más profundas del envejecimiento de la piel, y no solo los signos visibles, no solamente que tenemos que tratar lo que vemos, sino que hay un montón de mecanismos que están por abajo que
tenemos que aprender a detectar y a tratar. ¿Sí? Próxima. Entonces es como que esto es como una representación, ¿no? El iceberg, la parte de arriba es lo que nosotros vemos, es el envejecimiento sensible. Y en cambio por ahí tenemos abajo lo que no vemos, que es todo lo que pasa a nivel celular, a nivel tisular, a nivel molecular, y son todos mecanismos que pueden estar fallando y que nosotros no lo tenemos a nuestra vista. Pero lo que tenemos que saber es que tenemos que tenerlos en cuenta y de alguna manera tenemos que empezar a utilizar productos que atiendan todo ese tipo de fallas en los diferentes mecanismos. ¿Sí? Próxima. Bueno, como les decía, por un lado está la parte del iceberg que nosotros vemos y que por ahí sabemos cómo tratar y que normalmente estamos acostumbrados a tratar. Y después la parte entendiendo a la parte sumergida del iceberg, como dice ahí, que es donde realmente comienza el cambio, porque cuando empiezan a cambiar todas todos esos mecanismos, es que después se traduce en lo que nosotros vamos viendo como el envejecimiento. Y por decir algunas cosas que nosotros, o algunos signos que nosotros vemos, ¿sí? Por ejemplo, nosotros evaluamos en el envejecimiento, evaluamos la hidratación de la piel, el estado de sequedad de la piel, la vitalidad y la energía de la piel. Y en realidad eso en el invisible, eso por ejemplo tiene que ver con el acortamiento de los telómeros, con el agotamiento de las células madres, con la disfunción mitocondrial. ¿Sí? Después, por ejemplo, evaluamos firmeza, estructura de la piel, que es lo que nosotros vemos, producción de arrugas. Bueno, eso tiene que ver con mecanismos que ocurren por abajo, como por ejemplo la senescencia, la autofagia desregulada cambiante, ¿sí? O sea, son mecanismos que ocurren por abajo que nosotros no vemos, pero nosotros vemos los otros signos, la luminosidad, el tono uniforme, y en realidad eso tiene que ver con alteraciones epigenéticas, inestabilidad genómica, ¿sí? Y eso se traduce en luminosidad, modificación de las pigmentaciones, etc. Equilibrio de la microbiota y déficit inmunológico, y eso tiene que ver con la microbiota propiamente dicha, con la disbiosis. Entonces nosotros tenemos que tratar la disbiosis como un ejemplo. Inflamación, inflamación crónica y comunicación celular, ¿sí? Eso tenemos que ver las vías de comunicación intercelular, tenemos que ver la acumulación de macromoléculas dañadas, etc. Entonces, digamos, es una forma de relacionar lo que nosotros vemos con lo que en realidad también tenemos que tratar y hasta ahora por ahí no siempre tratábamos. Es decir, yo tengo una piel deshidratada, le doy un hidratante. Tengo la piel opaca, le doy algo que resalte la luminosidad, etcétera, etcétera. Pero digamos, lo que estamos viendo ahora es que tenemos que usar, digamos, reparar mecanismos que no están a la vista de todos, pero que sí están ocurriendo. ¿Se entiende? Próxima. Bueno,
Ahora vamos a empezar con algunos de los ingredientes nuevos que nosotros estamos incorporando. Voy a hablar de algunos de todos los ingredientes y después vemos los productos nuevos. Como les decía, de lo que se trata es de empezar a mirar la piel como algo, y el envejecimiento, como algo multifactorial. Es decir, y el tratamiento no se trata de un solo ingrediente, ¿sí? O sea, digamos como que lo que nosotros estamos proponiendo son productos que atiendan las diferentes mecanismos o las diferentes fallas que estuvimos viendo por ahora, que estuvimos conversando, ¿no? Es decir, por eso van a ver que los productos van a ser una composición general para atender la disbiosis, para atender la inflamación, para atender la senescencia cutánea. Es decir, digamos, es como que no es un solo activo para mejorar la hidratación o tal cosa. Bueno, en el caso de este producto, Centella Reversa, es un producto que es un producto importado, es de una empresa europea que presenta este producto que son exosomas de Centella Reversa. Centella Reversa es un nombre comercial y patentado que ellos han patentado. Este activo es un activo que fue premiado en el 2025 en Europa como el mejor activo o el más novedoso de la industria cosmética. Porque básicamente de lo que se trata, todos conocemos, por ejemplo, en este caso, la centella asiática. Todos la usamos hace tantísimo tiempo. Lo que es novedoso en estos productos es que ellos le dan a la planta un determinado tratamiento para que la planta reaccione de manera tal de fabricar de alguna manera mejores factores de crecimiento, mejores proteínas, etcétera, etcétera. Entonces, de esa manera ellos patentaron, es un método que no nos muestran, o sea, yo no les voy a mostrar el método mediante el cual lo obtuvieron, les voy a mostrar un poco la condición general, pero digamos, es un método patentado y por supuesto es secreto de parte de ellos, ¿no? ¿Cómo lo obtuvieron? Pero básicamente el concepto es ese, es biotecnológicamente atender a una determinada planta para que esa planta produzca determinados factores, diferentes factores, en este caso exosomas, factores de crecimiento, proteínas, péptidos, ¿sí? De forma tal de que sea muy diferente a lo que normalmente esa planta produce. O sea, no hay una modificación genética ni nada por el estilo de la planta. Es como que a nosotros nos someten a un determinado ayuno, por decirlo de alguna manera, o a una determinada dieta. Muchas veces nosotros vamos al médico y nos dicen, bueno, usted tiene que dejar de consumir azúcar, tiene que dejar de consumir tal otra cosa para que su organismo se comporte de tal manera. Bueno, es más o menos lo mismo. Ellos lo que encontraron es la forma de modificar la planta mediante la dieta, ¿sí? Y de esa manera obtienen un producto rico en los factores que ellos quieren ofrecer. La próxima.
Entonces, como dije, el producto se llama centella reversa, es un producto patentado y proviene de la planta de la centella asiática, y de la forma que lo obtienen, obtienen fracciones fitopeptídicas muy abundantes y muy diferentes que tienen un alto potencial biológico. Es rica en péptidos y péptidos exosómicos y tiene millones de exosomas. Estos exosomas, ahora se los voy a mostrar, están cuantificados y están identificados, ¿sí? Mediante microscopía, etcétera, etcétera. Y además están probados clínicamente. La verdad que se iba a hacer muy larga la charla y no les traje todos los ensayos clínicos porque se iba a ser muy larga, pero todos los productos tienen clínica que avala lo que ellos están diciendo, ¿no? Yo lo que quería era contarles más o menos el concepto del activo. Bueno, la próxima. O sea, más o menos el concepto es ese. Un cultivo vegetal, una biotecnología extractiva y da origen a complejos peptídicos que son ricos en lo que yo estoy buscando, ¿sí? Próxima, que lo van a entender mejor. Fíjense, acá lo van a entender mejor. ¿Qué hicieron ellos? Ellos tomaron células madres de la planta de la centella asiática. Ustedes saben que, más o menos de acuerdo a lo que todos conocemos, la célula madre es como que el tipo de células que mejor secretan vesículas extracelulares, en este caso lo que llamamos exosomas. Entonces, ellos tomaron las células madres de esta planta, las sometieron a un cultivo especial, con determinada estimulación, con determinada dieta, etcétera, etcétera, y como resultado obtienen un secretoma rico en los factores que están viendo enriquecer. En este caso, ¿cuáles son esos factores? Péptidos, proteínas y exosomas vegetales naturales ricos en péptidos y moléculas de señalización. ¿Sí? Entonces, el concepto es, yo de esta planta puedo también hacer un extracto, pero no va a tener la riqueza que tiene después que tiene con todo este tratamiento que ellos tienen patentado. Por supuesto, acá ellos no me dicen cómo es la dieta, etc. Lo que sí me dicen es lo que obtienen. La próxima. Y ellos lo analizan, por ejemplo, ellos toman los péptidos vegetales y analizan las diferentes fracciones peptídicas, lo comparan con péptidos de otro origen. Entonces, fíjense, ellos acá comparan péptidos sintéticos, extractos vegetales y fracciones fitopeptídicas obtenidas de la centella reversa. Entonces acá tenemos eficacia, sostenibilidad, potencial innovador, alta, media, alto. Si es un extracto convencional, es más vale una actividad media, y en este caso es toda una actividad alta. El próximo. Entonces, volvemos para que se entienda bien. Tengo las células madres de la planta, las estimulo y obtengo un secretoma enriquecido con lo que yo estoy buscando. Péptidos y exosomas, básicamente. La próxima. Bueno, después viene la parte de la caracterización, ¿sí? Pero básicamente lo que ellos obtienen son fracciones fitopeptídicas
y alta concentración de péptidos naturales y exosomas. Entonces, los exosomas naturales encapsulan proteínas y péptidos que son beneficiosos para la piel. En el caso de centella reversa, tiene una muy buena acción probada de evitar la senescencia celular con potentes efectos regeneradores y antienvejecimiento. Próxima. Una de las digamos, estamos con nuevos productos, ¿sí? A mí me pasa que yo fui uno de los primeros que habló de exosomas dando clases. Recuerdo que di una clase en el Ateneo de Casos Clínicos de la UBA con la doctora Ferraro hace 2 años, etc. Di la primera clase de exosomas. Pero yo quería evaluar porque todos teníamos algún tipo de duda que persiste cuando aparece un producto nuevo, novedoso, biotecnológico, etc. Yo en lo personal soy siempre de la idea de a todo ingrediente darle su tiempo, ¿no? Darle su tiempo, ver cómo evoluciona. En estos 2 años o 3 que empezó todo este asunto de los exosomas, se dijo mucho, etcétera. Entonces, bueno, yo fui viendo, había cosas que a mí me convencían, cosas que no me convencían. El año pasado estuve en una charla muy interesante que dio un biólogo molecular del CONICET. Fue después del congreso que nosotros organizamos en la Facultad de Farmacia, y la Asociación de Químicos Cosméticos trajo un investigador que es especialista en exosomas. Nos habló mucho de los exosomas humanos, de los exosomas animales y de los exosomas vegetales. Yo tenía mis ciertas dudas, una duda que, por ejemplo, yo tenía también, y que además es algo que ocurre en este momento también, ¿no? En cuanto a las dudas, es esta cosa de la mezcla de los reinos. O sea, si lo que deriva del reino vegetal es efectivo en nosotros, que somos humanos, ¿sí? No sé si se entiende. Digamos, es como que ese es por ahí una de las principales preguntas que uno se hace. Yo estuve viendo mucho ese tema y vi algunas cosas que me terminaron de alguna manera convenciendo, ¿no? O sea, y un poco tiene que ver con estas cosas que por ahí yo les muestro acá, ¿no? Es decir, por ejemplo, las células, o sea, lo primero que quiero decir es que hoy en día más del 50% de los ingredientes que utilizamos en cosmética provienen del reino vegetal. Y muchos de los ingredientes que son activos, etcétera, que antes los utilizábamos, que provenían del reino animal, etcétera, ahora se están obteniendo todos del reino vegetal. Muchas, digamos, ingredientes con los que se hacen diferentes, si no son activos, son vesículas, pero todas, digamos, todos están construidos con ingredientes que provengan del reino vegetal, porque digamos, en este momento lo que nosotros estamos diciendo es
no podemos, bueno, primero, en cosmética no se puede utilizar nada derivado de humanos, ¿sí? Y nosotros nos estamos infligiendo no utilizar nada del reino animal, con lo cual, digamos, la industria que abarca todos los ingredientes, etcétera, digamos, la gran mayoría está tratando de obtener los ingredientes del reino vegetal. Digamos, yo, por ejemplo, estoy en este momento desarrollando un producto a base de PDRN de origen vegetal, para salirme del PDRN actual que se usa, que es de origen animal. Pero bueno, digamos, estamos con esa cosa de comprobar si realmente es efectivo lo que provenga del reino vegetal en el reino animal. Digamos, todo esto que les estoy diciendo, ¿qué les estoy diciendo? Que todo lo que, más del 50% de los ingredientes que estamos utilizando y de los diferentes componentes de las, no sé, alguna vesícula, liposomas, por ejemplo. Los liposomas, ¿con qué los hago? Los hago con lípidos. ¿Qué lípidos uso? Y uso fosfatidilcolina derivada de lecitina de soja. O sea, uso un lípido vegetal. ¿Se entiende? Y ese lípido va a tener que interaccionar con la membrana y, digamos, y lo hace e interacciona. De alguna manera hay cosas que yo más o menos resumí acá que nos pueden dar pautas de que puede ocurrir, que puede andar bien, que puede andar bien. Es decir, lo primero es decir que tanto los animales como los vegetales tenemos células eucariotas, ¿sí? Ustedes saben que las células eucariotas tienen una característica. Podemos tener similitudes y diferencias con las células eucariotas animales y las vegetales, pero básicamente el concepto original es el mismo. La célula eucariota se diferencia en que básicamente tiene una membrana nuclear que contiene todo el ADN en un núcleo. Esa es la principal característica. O sea, son células eucariotas. Tanto una como la otra respiran, ¿sí? Se alimentan, se comunican, tienen sistemas biológicos similares, tienen un núcleo con ADN. Como digo, ambas comparten que tienen núcleo, tienen mitocondrias, tienen citoplasma, tienen membrana plasmática. De repente, alguna diferencia. La célula vegetal respira igual que la célula animal, pero el sustrato para la respiración lo obtiene a través de la fotosíntesis. O sea, la glucosa que necesita como fuente de la energía la obtiene de la fotosíntesis. En cambio, nosotros necesitamos incorporarla, ¿sí? Y a través del proceso de respiración obtenemos la energía. Pero bueno, la parte de la respiración es similar. Digamos, es como que hay similitudes y hay diferencias. Como les decía, pero la arquitectura básica es similar de alguna manera. Ambas secretan vesículas extracelulares, como por ejemplo los exosomas, ¿sí? Puede llegar a ser, por todo lo que dijimos, a tener cierta compatibilidad. Son holobiontes, es decir, ¿qué significa? Que han coevolucionado como huéspedes que contienen una población de microbiota, ¿sí? O sea que en realidad tienen el mismo concepto, hay una microbiota que los contiene. Y por supuesto tienen ambientes similares, tienen células madres, etc. Digamos, en líneas generales, como les digo, es una discusión que está
en danza, que la va a dilucidar el uso y la eficacia. Porque si dentro de 5 años nos encontramos diciendo, sí, miren, no hay caso, esto es para las plantas, no es para nosotros, ¿sí? O como hasta ahora, a mí me viene pasando que yo hablo con la gente que usa estos productos y todos están muy fascinados los que usan supuestamente productos con exosomas. Entonces, evidentemente, los productos funcionan. Los ensayos clínicos que muestra esta empresa realmente me convencieron bastante. Así que bueno, digamos, ese concepto es un concepto que está en cierta discusión y que hay que ir evaluándolo. La próxima. Ellos estudiaron la composición del secretoma y de los exosomas, ¿sí? Y encontraron más de 10.000 péptidos diferentes que tenían, ven como dice acá, aproximadamente el 75% de los péptidos que componen los exosomas y el secretoma son péptidos de entre 8 y 11 aminoácidos. Y a su vez encontraron más de 1.000 tipos diferentes de proteínas. O sea que en realidad ellos están diciendo que ellos identificaron en ese secretoma, que en definitiva es lo que están vendiendo, lo que venden es un secretoma. ¿Qué es un secretoma? Es como el medio, la extracción del medio que ellos obtuvieron a partir de las células madres de la planta modificada, ¿sí? Entonces, ese secretoma tiene péptidos de entre 8 y 11 aminoácidos en un 75%. La próxima. Marce, pasa otra. Pásame otra. Otra. Ahí está. Yo les decía, ellos descubrieron que hay un 75% de péptidos de origen vegetal con un peso molecular o una composición de entre 11 y 21 aminoácidos cada uno. Y a su vez determinaron que en el secretoma había 4.4 por 10 a la 11 vesículas exosomales por mililitro. Es un número, fíjense, acá está escrito con todos los ceros, es un número de billones, 440.000 billones de exosomas por mililitro. Eso determina que si yo hago el cálculo de que lo hago al 50% para estar seguro y no excederme, ¿sí? Y yo trabajo con el producto a una dosis del 2%, si yo aplico 1 gramo de producto final en 2 aplicaciones diarias, voy a estar aplicando 8.8 billones de vesículas por día. ¿Qué contienen esas vesículas? Vamos, la próxima. Bueno, esto es lo mismo. A ver, la próxima. Contiene, acá tienen una fotografía, hay muchas de estas fotografías, ¿sí? Donde identifican al exosoma con la membrana, etcétera, pero no las puse para no aburrirlas porque son todas iguales. Pero, digamos, encontraron adentro de los exosomas 500 diferentes tipos de péptidos, que los llamaron péptidos exosómicos, y como les decía, la gran mayoría eran de entre 11 y 21 aminoácidos. Entonces, gracias. La próxima. Entonces, resumiendo, lo que hay dentro
O sea, nosotros estamos comprando un secretoma, como les decía. En ese secretoma hay péptidos vegetales, hay exosomas en la concentración que yo les marqué de vesículas, ¿sí? Y hay fracciones fitopeptídicas, que no es otra cosa que proteínas, ¿sí? Es posible que al ser un exosoma natural, adentro del exosoma venga alguna otra molécula natural derivada, como un microRNA, como una fracción lipídica, etc. Digamos, pero lo que ellos investigaron fundamentalmente fue la composición de proteínas, péptidos y vesículas, que es lo más importante y lo que ellos estudiaron que atendía todas estas cuestiones de las que estuvimos hablando. Yo hice un resumen: reversión de la senescencia, propiedades regeneradoras, detoxificación, protección de ADN, protección de telómeros. En general, eso se traduce en mejora de la firmeza, mejora de la elasticidad, reducción de arrugas, minimización de poros y atenuación de máculas. Bueno, la próxima. Bueno, ese es uno de los activos que nosotros usamos, que se llaman exosomas de centella reversa. El otro activo que nosotros utilizamos se llaman exosomas derivados de la vid. Esta gente que hizo, yo les contaba, lo que hacía era aplicar la biotecnología al tratamiento de la planta. No la modifica genéticamente, ¿se entiende? Lo que le modifica sus condiciones de supervivencia para que la planta funcione de forma tal de obtener lo mejor de sí misma. Entonces, lo que hicieron con esta planta es proponer ayuno, y ellos estudiaron el ayuno, ¿sí? Estudiaron el ayuno como un procedimiento de mejora en nosotros mismos y después lo aplicaron a las plantas. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que ellos vieron? Que el ayuno es un poderoso desencadenante de respuestas adaptativas. O sea, nosotros, las plantas, todos nos adaptamos, ¿sí?, frente a una condición especial, en este caso ayuno, y nos adaptamos mejorando toda nuestra condición general, mejorando la regeneración celular, la resistencia, prolongando la longevidad, teniendo eficacia metabólica, etc. Próxima. Efectos, un resumen de efectos en el envejecimiento vinculados al ayuno, ¿sí? Entonces, fíjense, en un proceso de envejecimiento hay estrés oxidativo e inflamación. En el ayuno se reducen los niveles de radicales de oxígeno y la inflamación y se preserva la salud de la piel. En un proceso de envejecimiento hay senescencia. En el ayuno las células están mejor, reaccionan mejor y se previene la senescencia. La disfunción mitocondrial mejora. La pérdida de colágeno y elastina también, porque se estimula la actividad de los fibroblastos que ayudan a mantener la estructura de la piel. La acumulación de pigmentos como lipofucina y melanina se reduce en el ayuno lográndose una piel más uniforme. Y el acortamiento de los telómeros se protege y se mejora.
¿sí? Eso es el efecto del ayuno en general y en nosotros. Ellos lo estudiaron, ¿sí? Próxima. Entonces, ¿ellos qué hicieron? Ellos tomaron una planta que tiene características de ser una planta perenne y que es una planta que resiste la longevidad, que algunas viñas, como dice ahí, pueden superar los 400 años, que es rica en polifenoles en general, en antioxidantes que ayudan a combatir el envejecimiento, etc. ¿Y qué hicieron con esta planta? La sometieron a ayuno para ver cómo reaccionaba la planta en cuanto a la elaboración de metabolitos claves para atender a la longevidad y el envejecimiento. Próxima. Fíjense, este cuadrito está muy interesante. Ellos hicieron, sobre el margen izquierdo, hicieron dos secretomas, ¿sí? A uno tomaron la planta. Generalmente cuando yo hablo de la planta es un cultivo de células madres, porque las células madres supuestamente son las que mejor sintetizan o secretan exosomas, fracciones exosomales, ¿sí? Entonces, por un lado, obtuvieron una planta en condiciones normales, en un medio de cultivo completo de 8 días, y después de ahí tomaron el secretoma y lo analizaron. Y por otro lado, tomaron la misma planta y la sometieron a un periodo, o sea, además de tener una misma condición de cultivo, la sometieron a un periodo de ayuno de 9 días, ¿sí? Y después la caracterizaron y comprobaron. Y fíjense que en ese cuadrito se comprobó que la capacidad antioxidante mejoraba en un 80%, era más eficaz en un 80%, que la cantidad de resveratrol, que es el antioxidante, el polifenol por excelencia de las plantas, aumentaba en un 80% en el secretoma, que los polifenoles en general aumentaron un 197%, o sea, 200% mayor eficacia antioxidante, ¿sí? Y que los péptidos derivados de la planta, péptidos vegetales, aumentaban un 136%. Otras cosas, fíjense, no se modificaron mucho, las proteínas en general, al contrario, disminuyeron y los azúcares totales también se mantuvieron. Pero básicamente, fíjense que la planta sometida a un proceso de ayuno evoluciona y produce un secretoma mucho más rico en antioxidantes, mucho más rico en polifenoles, mucho más rico en péptidos y mucho más rico en exosomas. Entonces, de ahí ellos, teniendo en cuenta eso, lo que hacen es decir, bueno, cultivemos las células madres y obtengamos el secretoma en esta condición de ayuno. Y de esa manera evolucionamos a la obtención del producto. La próxima. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que desarrollaron? Un secretoma que fue desarrollado, como dice ahí, produciendo ayuno intermitente de las células madres de la flor de Vitis vinifera, ¿sí? Y obtener de ahí, por esos métodos sofisticados de ultrafiltración, etcétera, obtener el secretoma, que es rico en polifenoles y metabolitos secundarios, péptidos y proteínas de señalización, péptidos, esto ya está repetido, exosomas vegetales que son ricos en péptidos exosómicos y resveratrol exosómico. Esa es la composición general del secretoma que ellos obtuvieron. Y ese es el producto, ¿sí? Le hicieron la misma identificación que el que ya les mostré antes, ¿sí?
estudiaron los péptidos, estudiaron las vesículas, ¿sí? Y cuantificaron todo el componente de vesículas, el componente de péptidos, etc. Próximo. Ahí está, la composición en péptidos, ¿sí? Bueno, fue parecida, fíjense, las longitudes de los péptidos, ellos las estudiaron y las vieron que, como con el mismo caso que el anterior producto, entre 10 y 20 aminoácidos es la mayor concentración de péptidos que ellos obtuvieron, ¿sí? Entonces, en el sobrenadante, básicamente, que es el secretoma, hay péptidos y proteínas, hay polifenoles, ¿sí? Y hay exosomas de origen vegetal. Y la composición de los exosomas es básicamente péptidos exosómicos y resveratrol exosómico y otros polifenoles. Como les dije igual a la otra vez, es posible que como es una vesícula natural, lo que provenga de ahí contenga algo más, ¿sí? Pero, digamos, ellos se centralizaron en evaluar los péptidos, evaluar las vesículas, etc. Próxima. Bueno, digamos, mecanismos de acción de este producto, básicamente está sobre la derecha, mejora la capacidad de autofagia, la protección de los telómeros, mejora la senescencia, mejora la luminosidad, la pigmentación y produce activación de las vías de longevidad. Yo les aclaro que todo esto que yo les estoy diciendo, hay para cada uno un estudio clínico donde ellos me muestran fotos, todo. Yo la verdad que no puse todo eso porque ya voy 1 hora y realmente se iba a hacer muy largo. Pero digamos, yo lo que traté fue de resumir un poco todo. La próxima. Entonces, bueno, digamos, también ellos hicieron un cuadro con todo, pero digamos, básicamente, como dice sobre la parte izquierda, lo que mejor vieron fue refinamiento de la piel, luminosidad, actividad antioxidante, por supuesto, la pigmentación de la piel, efecto rejuvenecedor e hidratación. Próxima. Conceptos para este producto. Tratamiento de la piel, hidratación, longevidad, el efecto mejora la luminosidad, beneficios anti-envejecimiento, bueno, como les decía, efecto similar al ayuno, todo lo que estuvimos viendo hasta el momento, ¿no? Y trabaja también sobre la senescencia, etc. En todos los casos, como les digo, hay resultados de estudios, ¿no? La próxima. Bueno, entonces, ya vimos 2 ingredientes, en este caso, 2 exosomas diferentes, ¿sí? Exosomas de centella reversa y exosomas de planta de vid. Otro ingrediente que nosotros utilizamos es un extracto de esta planta que se llama Polypodium leucotomos. Próxima. El Polypodium leucotomos es muy interesante. Es una planta que es un helecho de la familia de los polipodiáceas que se cultiva en Centroamérica y en Sudamérica en general.
que se usan fundamentalmente las hojas, pero también los rizomas, y que se hacen extractos y que se usan mucho en dermatología, y tiene varios efectos que ahora los vamos a ver. La próxima. Bueno, tiene muchos componentes. Yo separé algunos, los que más les pueden llegar a ser conocidos: ácido clorogénico, cumárico, cafeico, ferúlico. Lo torna una planta como muy antioxidante, muy regeneradora, muy antiinflamatoria. La próxima. Como les decía, tiene alto poder antioxidante, reduce el estrés oxidativo y previene el daño al DNA, inhibe la apoptosis, reduce la inflamación y modula la proliferación celular y contrarresta la inmunosupresión causada por la radiación UV, restaurando la actividad de las células dendríticas y linfocitos. Es un producto muy interesante porque protege también del daño de la radiación solar. De hecho, nosotros lo utilizamos en nuestra línea de fotoprotectores como un insumo coadyuvante del beneficio de la fotoprotección. Inclusive en Europa se utiliza muchísimo con ese mismo concepto por vía oral. O sea, se toman cápsulas con extracto seco porque, digamos, porque ayuda desde todo punto de vista. Se usan bastante en dermatología, los dermatólogos lo conocen más que nosotros. Se usa en dermatitis atópica, en dermatitis seborreica, etc. Es un ingrediente que nadie lo usa en nuestro ambiente, somos los únicos, y realmente estoy muy contento de incorporarlo, un poco por todo lo que veíamos desde el principio, ¿no? Cuando hablábamos de inflamación crónica, entonces utilizar un producto que atienda la inflamación, protección contra la radiación. Entonces, digamos, productos, distintos ingredientes que atiendan los diferentes mecanismos de protección. Próxima. Bueno, otro ingrediente que estamos incorporando es un lisado hidrolizado de pre y probióticos. Es decir, nosotros tomamos o sea, nosotros no lo hacemos, lo hace el fabricante del producto. Toma un cultivo de cepas, lactobacilos y estreptococos, que son probióticos, y un prebiótico que es la inulina, que muchos de ustedes lo conocen. Entonces, ¿qué hace? Ese cultivo lo somete a una hidrólisis alcalina, les quita viabilidad a las bacterias, o sea, y entonces lo que ofrece es un postbiótico. En definitiva, lo que nosotros estamos utilizando es un hidrolizado de todo esto que se transforma en un postbiótico específico para atender a la microbiota de la piel, ¿sí? La próxima. Bueno, esto es lo que ya les dije, ¿ok? Los compuestos constituyen un recurso nutricional, es el sustrato para la reproducción de la microbiota.
la hidrólisis de los productos los transforma en aminoácidos, ¿sí? Digamos, cuando si yo uso un probiótico o un prebiótico, estoy aplicando flora para producir fermentaciones controladas. En este caso, pasame la próxima, lo que nosotros hacemos es utilizar directamente un posbiótico para aportar los sustratos necesarios para la microbiota cutánea beneficiosa. Entonces, al formar parte de su composición original, todos los sustratos que componían estas bacterias, ahora que son un lisado, sirven para las funciones metabólicas de la microbiota beneficiosa. ¿Se entiende? Próxima. La inulina hidrolizada, ¿qué aporta? Aporta beta-glucanos, es un polisacárido multiacción, estimula la función inmunológica, regula la humedad, tiene función antiinflamatoria y estimula la síntesis de colágeno y elastina. También aporta oligofructosa, humecta y repara la piel, alimenta y repara la microbiota. El lisado de streptococos incrementa los niveles de ceramida en los queratinocitos, y el estreptococo tiene una membrana muy rica en ácido hialurónico. De hecho, una forma de obtener ácido hialurónico es por fermentación del Streptococcus thermophilus. Entonces es rico en ácido hialurónico y contribuye al mantenimiento de la humedad. Por último, el Lactobacillus bulgaricus, que tiene efecto antiarruga, el lisado, ¿verdad? Tiene efecto de reparación de la barrera cutánea y se evidenció eficacia en la regulación de genes específicos relacionados con el envejecimiento cutáneo. La próxima. Resumen final del compuesto posbiótico. Tenemos nutrición de la microbiota beneficiosa, reparación de la barrera cutánea, estimula la función inmunológica, aporta hidratación, aporta ácido hialurónico, estimula la síntesis de colágeno y elastina. Próxima. Bueno, los últimos polihidroxiácidos, que estamos sacando unos productos a base de polihidroxiácidos, gluconolactona y ácido lactobiónico. Son ingredientes conocidos estos por ustedes. Tal vez los otros 4 sí no eran conocidos, no creo que haya muchos que los usen. Es fundamentalmente polihidroxiácidos para producir una exfoliación suave y controlada. Próxima. Bueno, ustedes ya los conocen, son una nueva generación de hidroxiácidos que producen exfoliación suave, alto poder hidratante. A diferencia de los alfa-hidroxi y los beta-hidroxi, tienen tamaño molecular mayor, lo que limita su penetración y los hace mejor tolerados, menos irritantes. Próxima. Bueno, como decía, exfoliación suave, no producen irritación, son hidratantes porque captan agua y refuerzan la barrera cutánea, son muy bien tolerados y tienen alto efecto oxidante, protegen frente al daño oxidativo. Próxima. Bueno, la gluconolactona es un derivado de la glucosa que se transforma en ácido glucónico, y la delta-lactona del ácido glucónico es lo que conocemos como gluconolactona. Es un hidratante, es antioxidante, mejora la textura sin irritar y refuerza la barrera cutánea.
El otro, que es el ácido lactobiónico, es un disacárido, es compuesto por una molécula de galactosa y una molécula de ácido glucónico. También tiene alta capacidad antioxidante, inhibe las metaloproteinasas, protege el colágeno y la elastina. ¿Sí? Próxima. Bueno, sus mecanismos de acción, más o menos ya lo resumimos, ¿no? Exfoliación controlada, hidratación profunda, retención de agua, protección dérmica, degradación de colágeno, y es un buen antioxidante. Es un buen antioxidante. Próxima. Beneficios: mejorar la textura, aumenta la luminosidad, refuerza la barrera cutánea, reduce sensibilidad. Próxima. Bueno, todo tipo de pieles. Ustedes tienen más experiencia que yo por ahí en estos productos porque los usan regularmente. Bueno, próxima. Bueno, y estos son los productos nuevos que les estamos presentando hoy. Por un lado, son 2 emulsiones a base de polihidroxiácidos, es una composición de gluconolactona al 8 más gluconolactona al 8%, ácido lactobiónico al 2%, extracto de centella asiática, y además contiene extracto de arándanos, extractos de caléndula y extracto de Polypodium leucotonus. Para los que conocen bien nuestra marca, saben que siempre que hacemos ácidos, hacemos 2 versiones, una versión para el gabinete a pH 3,5 y una versión para apoyo domiciliario a pH 4,5. O sea que por eso hacemos 2 versiones, una versión que se llama profesional y una versión que se llama domicilio, que tiene pH más alto, para que le puedan dar el apoyo domiciliario. Bueno, fíjense, el concepto de la formulación tiene que ver con la presencia de estos elementos de ácidos al 10%, pero también el acompañamiento de centella asiática, el Polypodium leucotomos como un antiinflamatorio, como un regenerador, los arándanos, las caléndulas, es decir, es un combo, no es un solo producto, ¿sí? Así que bueno, esos son los llamados Intensive PHA, que son 2 emulsiones. Después tenemos 2 serums que llamamos Intensive Exo Centella, de centella reversa, e Intensive Exo Reve, de resveratrol, ¿sí? Básicamente son dos serums muy orientados al cuidado y prevención de todo lo que vinimos hablando, ¿no? De cómo prevenir el envejecimiento cutáneo, el well aging, ser rejuvenecedores, reafirmantes, antiarrugas, atendiendo la senescencia, atendiendo la protección de telómeros, atendiendo la inflamación crónica. Y los 2 serums no están en un mismo producto, pero son sinérgicos, o sea, se pueden utilizar en un mismo tratamiento, porque ambos 2 aportan el contenido de cada uno de los diferentes exosomas. El exosoma de centella tiene el exosoma que se utiliza al 2%, que al 2% es como yo les hice el cálculo de la cantidad de vesículas, etc. También tiene un péptido conocido por ustedes, la argirelina, al 4%. Tiene el lisado de posbióticos, que es el que estuvimos viendo, para atender la microbiota cutánea, ¿sí? Tiene
el Polypodium leucotonos para atender la inflamación. O sea, es un producto con, digamos, con un montón de activos atendiendo todos esos mecanismos, a la protección de todos esos mecanismos de los que vinimos hablando, que eran las principales causas del envejecimiento, ¿no? O sea, como son la inflamación, la senescencia, la, ¿cómo se llama? La protección de los telómeros, la protección de las mitocondrias, etcétera. Digamos, estamos atendiendo todos esos mecanismos para evitar el envejecimiento y lograr un well aging, ¿sí? El otro serum se llama Intensive Epsorec de resveratrol, tiene exosomas de la planta de vid, que ya la vimos, todo lo que contenía, tiene el lisado de posbióticos, tiene ácido hialurónico, este tiene además extracto de centella asiática, que la centella asiática ya de por sí sabemos que aporta un montón de cosas, ¿sí? En el ámbito regenerativo, protección, etc. Tiene el posbiótico, el lisado de posbióticos para atender a la inflamación, tiene perdón, para atender la microbiota, tiene el lisado perdón, el lisado para atender la microbiota y el Polypodium leucotomos para atender la inflamación, protección del DNA, etcétera. También dos productos bien intensos que se pueden utilizar conjuntamente en un mismo tratamiento, ¿sí? Y bueno, por último hicimos una, una emulsión de limpieza que nosotros no teníamos y que nos pedían. Es una emulsión hecha con emulsionantes no que, que no tienen óxido de etileno, no tienen, son autoemulsivos, pero que no tienen, no las emulsiones tradicionales que son a base de óxido de etileno y otras sustancias que están comprometidas con el ambiente y con las personas. Tiene centella asiática, tiene arándanos, tiene caléndula y tiene el Polypodium leucotonos como un elemento, como ya dijimos, antiinflamatorio. Digamos, otra de las cosas que tienen es que todos los productos se han testeado dermatológicamente en personas y a su vez salieron con la clasificación de hipoalergénicos, o sea, todos los productos son hipoalergénicos. Con lo cual se pueden utilizar tranquilamente. Nosotros estos productos los vamos a estar ya presentando, van a estar disponibles a partir del lunes próximo en la jornada que estamos organizando el lunes próximo, a la cual los estoy invitando a todas, las que puedan ir, que las esperamos. Es una jornada muy interesante que organizamos con la gente del laboratorio Vital Blue. Se va a hacer en el Hotel Regente el lunes 20 de abril y es una jornada de un encuentro profesional que nos juntamos con la gente del laboratorio Vital Blue. Invitamos a un montón de personas que todas ustedes conocerán, pero que son líderes de opinión del ámbito nuestro. Gracias a Dios tengo el placer de que son todas amigas, Mabel Colayacobo, la doctora Irene Bermejo, la profesora Ana Sobrán, la profesora Susana Lago, la profesora Claudia Esperante, la técnica Nani de Banerot, la doctora Paula Corva, que va a hablar de químicos, yo personalmente y la licenciada Elizabeth Costa vamos a hacer no solamente disertaciones, sino que cada uno va a hacer, salvo yo,
pero todos los demás van a hacer presentaciones en camilla, van a probar todos los productos. Hay gente que está probando los productos nuevos que hicimos, más productos también del laboratorio Vital Blue. Va a estar muy interesante, las invitamos a todas, las que puedan ir. No es cara, hay que llamar a este teléfono, sale 50.000 pesos la inscripción y es algo de todo el día. Una de las cosas que estamos haciendo nosotros desde HDM es hacer un sorteo de 5 becas que se van a sortear el día jueves. Para todas las que quieran participar en el sorteo, tienen que ingresar a la página de Instagram nuestra, y bueno, ahí están las indicaciones para participar del sorteo. Si alguna que hubiera ya pagado la inscripción y sale sorteada para beca, por supuesto le vamos a devolver el dinero, ¿sí? Así que no es que esperen a ver qué pasa con la inscripción porque se les va a acabar el tiempo para inscribirse. Pero si alguna ya se inscribió y sale en el sorteo, le vamos a reintegrar el dinero, ¿sí? Así que bueno, por ahora eso es todo, no las quiero abrumar con tanta cosa porque vamos a ir viendo cómo van nuestros productos. Si tienen alguna pregunta, alguna consulta que me quieran hacer, estoy a disposición, y si no, nos las mandan, se comunican por nosotros a nuestro Instagram, @HDMcosméticos, y próximamente también vamos a tener una página que ya pueden ir probándola, que se llama www.hdmcosméticos.com, ¿sí? Pensamos también armar una comunidad de profesionales como para ir entregándoles información, es decir, informándolas acerca de todo lo que tenga que ver con capacitaciones, etc. Así que bueno, no sé si, bueno, veo que todos son agradecimientos, no exageren que no regalo nada, así que bueno. Pero no, bueno, muchas gracias. Todos saben que cualquier cosa nos escriben, y cualquier duda vamos viendo sobre la marcha entre todos, ¿sí? Les agradezco que hayan estado. Gracias a todas Gracias. las que están agradeciendo. Y bueno, y nos estamos viendo el próximo. Gracias. Muchas Gracias. 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 Gracias a todos. Gracias. Igualmente.